Muy buenas noches, clase de Zohar. Tenemos esta semana la porción de Jucat, porción que por suerte, junto con Pinjas, caen en el mes de Cáncer. ¿Por qué por suerte? Porque dijimos en Rosh Hodesh Tammuz que el propósito por el cual el mes de Cáncer tiene esta particularidad de ser un mes pesado o entre comillas negativo respecto a los riesgos que hay para la salud, el propósito por el cual es así es porque es mejor tener concentrado en un lugar fácil de identificar dónde está la negatividad. Y la razón por la cual durante las 3 semanas de Bein HaMetzarim, las últimas 2 semanas o los últimos 21, las últimas 12 días de Tammuz y los primeros 9 días de Av, la Shejina, el escudo de protección que nos filtra la luz del sol o la luz del Creador, se retira o se duerme, es justamente porque necesitamos la intensidad completa de la luz para eliminar esa negatividad que en esas 3 semanas tenemos la suerte de saber exactamente dónde está. De hecho, el último día de Bein HaMetzarim, que es Tisha B'Av, que es el día, por decirlo de alguna forma, más negativo del año, es al mismo tiempo el día más positivo del año. De hecho, el Zohar y el Midrash dicen que el Mesías, el Redentor final, se va a dar a conocer al mundo, nace en el día de Tisha B'Av, ¿sí? En la tarde de Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque tenemos toda la intensidad de la luz y al oponente lo tenemos encapsulado en un día. El resto del año es muy difícil de lidiar con él porque es muy escurridizo. En realidad, nosotros estamos el resto del año todo el tiempo tratando de escaparnos del oponente en lugar de hacerle frente. Y aquellas personas que sí salen a hacerle frente tienen la difícil tarea de tratar de arrinconarlo en algún lado. El día 9 de Av es un día en donde sabemos exactamente en dónde está el oponente. ¿Y en dónde está? En todo. ¿Sí? Ese regalo que se le dio al oponente, decirle, bueno, ¿sabes qué? ¿Querés un día del año? Este es tu día. En este día vos tenés dominio completo sobre el mundo. También es un regalo para nosotros, los que sabemos que eso está ocurriendo y los que conocemos la tecnología de cómo actuar en el día 9 de Av, ¿sí? De no darle alimento a Malhut. Y es por eso que en el 9 de Av ayunamos, no tiene nada que ver con sufrir, ni sentirnos, ni un día de duelo, nada que ver con lo que hacen la mayoría de los movimientos religiosos que hablan del día del 9 de Av como un día de duelo, donde se respetan las leyes de duelo, incluso al punto de que las personas no se saludan entre ellos. ¿Sí? Cuando justamente el propósito de Tisha B'Av es no darle de comer al oponente y mostrar la mayor unidad posible entre las personas. ¿Sí? Ok, tenés las manos sucias porque no hiciste Netilat Yadayim porque es un día de ayuno. Y estamos todos en la misma. Abrazá a tu amigo, saludalo, mostrá amor. Es un día que es exactamente lo que deberíamos hacer, es exactamente lo opuesto de lo que también el oponente se encargó a través de las religiones de hacernos creer que es como se conecta con ese día. En el mes de Cáncer tenemos esta apertura supuestamente negativa en donde existe una energía más propensa
a que se desarrolle o que se materialice un defecto espiritual en algo físico en el cuerpo. ¿Sí? Ese es el riesgo que tiene este mes. No existe, nadie se muere de cáncer, nadie se muere de un ataque cardíaco, nadie muere de ninguna enfermedad. La gente se muere cuando el ruaj se despega del cuerpo. ¿Sí? Que haya necesitado un cáncer, un ataque cardíaco, la enfermedad que sea antes para tratar de mostrarle a la persona, che, tu ruaj se está despegando del cuerpo, hace algo, esos son dos mangos aparte. ¿Sí? Pero la persona muere cuando ese ruaj no tiene más trabajo que hacer espiritualmente con ese vehículo que es ese cuerpo. La enfermedad es solo la luz amarilla diciendo, mira que está por salir la roja y acá tenés que parar y tendrás que subirte a otro vehículo en la próxima vuelta. De hecho, es interesante ver, nadie habla en las escrituras de qué se muere la gente. Es más, no solo no se habla de esto, sino que en la porción de hoy tenemos la muerte de Aarón y la muerte de Miriam. ¿Y cómo mueren? Moshe le saca la ropa a Aarón y por eso se muere. Literalmente, ¿cómo se muere Aarón? Moshe le saca la ropa que le puso cuando lo ungió como sumo sacerdote, se la saca y se la pasa a su hijo Elazar, y en el momento que le termina de sacar la vestimenta de sumo sacerdote, se muere. ¿Sí? Y dice el Zohar que era solo porque, como Moshe le había puesto la ropa de sumo sacerdote a su hermano, y tenía que pasar el sacerdocio a su sobrino, Dios estaba esperando que Moshe saque lo que él había puesto en Aarón para hacerlo tan elevado como era, para que él pudiera sacar lo que él había puesto en Aarón, que era ese alma tremendo que estaba dentro de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, Dios esperó a que Moshe quite la ropa para él llevarse el alma. Y dice, ¿de qué se enfermó Aarón? ¿Qué le pasó? Nada. Esa misma tarde Dios le dijo a Moshe, decirle a Aarón que tiene que venir a juntarse con su gente. Bueno, dale, con la diferencia que el Creador le dijo que subieran a una montaña, que lo hicieran de una cierta forma, y Moshe lo hizo de manera tal de que toda la gente pudiera ver, porque sabía que seguramente iban a decir que él lo mató a Aarón si la gente no veía lo que había pasado. Sí, porque la gente quería mucho más a Aarón que a Moshe, por el hecho de que Moshe era tan elevado que no tenía conexión con la gente, no era muy difícil para él interactuar con la gente, versus Aarón, que había sido el líder del pueblo de Israel en Egipto. Aarón había sido la persona más sabia o más elevada mientras vivían en Egipto. Llega el mes de Cáncer, donde está esta apertura, donde el cuerpo es más propenso a reflejar los problemas de vibración de cómo está, de lo que la gente viene haciendo con ese alma en esta encarnación. Y al mismo tiempo, si la enfermedad fuera un montón de interrogantes, que es generalmente lo que desencadenan las enfermedades, o deberían de desencadenar por lo menos el interrogante de decir ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Sí? No como una víctima, sino realmente ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si la enfermedad en sí es un gran interrogante, la respuesta tiene que estar antes de la pregunta. ¿Sí? Si la respuesta no existiera, no nos haríamos la pregunta. Esto es algo que Rabashak lo explica con mucho detalle, pero es muy simple. A nosotros nunca se nos ocurre una pregunta que la respuesta no exista. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la respuesta es causa. La pregunta es solo un efecto. La respuesta es real, es verdad, hay una verdad, y esa verdad, que es una realidad, despierta, ¿sí?, un deseo de conocerla, de que se revele. Perdón, ¿eh? Una seria interrupción. Gracias. Entonces, ¿cuál es la respuesta al mes de Cáncer? Son varias. Entre ellas, Parshat Hukat. Entre ellas, la porción de esta semana. Otra herramienta es Pinjas, ¿sí?, la porción de Pinjas. Pero esta en especial tiene que ver con la famosa vaca roja. Dos cosas aparecen en esta porción, son específicas a todo lo que tiene que ver con sanación. Una es la vaca roja, que tenía el poder de limpiar cualquier energía de la muerte. Cuando una persona había estado en contacto con la muerte, es decir, una física, una persona muerta, y por esa razón se había impurificado, la purificación era a través de las cenizas de esta vaca roja. Esta vaca roja es algo muy especial. Solo hubieron 2 o 3 vacas rojas en toda la historia del pueblo de Israel, pero rendía mucho la ceniza de la vaca roja. Siempre que hubo templo, hubo vaca roja, o hubo por lo menos ceniza de vaca roja, y era un gran mérito que entre tu rebaño naciera una de estas vacas. De hecho, hay varias historias acerca del por qué las 3 personas que tuvieron una vaca roja la tuvieron, pero básicamente que naciera una vaca roja de estas características en tu rebaño era lo mismo que ganarse la lotería, ¿sí? Porque lo que sea que alguien pidiera en dinero por la vaca, se lo daban. Porque ¿cuánto vale una vaca comparado a la muerte? Nada. No importa qué precio le pongas. Entonces, y es toda una complicación de cómo la vaca tenía que ser pura y nunca había tenido que ser usada para arar. O sea, la vaca no podía haber hecho nunca un trabajo, ni se le podía haber puesto nunca un arnés. No podía tener ningún tipo de lastimadura. De hecho, cuando y por cierto es interesante entender que la vaca era roja, ¿sí? No era un Hereford anaranjadito, marroncito, sí, dice el Zohar, literalmente roja como una rosa, ¿sí? Era roja, roja, roja. Nacía de un rebaño una vaca roja. De hecho, hace 10, 12 años atrás hubo una vaca roja que nació en México, y fueron rabinos de todo el mundo a verla, para ver, no que se pudiera hacer algo con la vaca, pero la vaca era perfecta, no tenía pelos, no podía tener ni siquiera un pelo de otro color, ¿sí? Se la revisó, la vaca era perfecta, y se considera que fue como una especie de señal, porque fue aparte justo por ahí del año 2000, como una especie de señal de que si están naciendo vacas rojas, hay otra vez mérito para tenerla como herramienta de purificación. Entonces, había todo un ritual, como lo que se tenía que hacer y cómo se hacía el sacrificio y quién hacía el sacrificio. El sacrificio de la vaca roja no lo podía hacer el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la vaca roja tenía que ver con juicio severo. Por eso era roja, era columna izquierda.
y el sumo sacerdote era columna derecha, era ¿cómo se dice? Embodiment. La personificación en cuerpo de la columna derecha, de la sefirá de Gesed. Con lo cual esta vaca roja la mataban, o sea, el sacrificio de la vaca roja, que no era un sacrificio de elevación, sino que era simplemente una herramienta que se utilizaba después para purificar a la gente, lo hacía, en el caso de este primera que ocurre acá en la Torá, en el desierto, lo hizo Elazar, el hijo de Aarón, que en ese momento todavía no era sumo sacerdote. Vamos a leer algunas secciones del Zohar. 23. Algo más que aparece en esta porción, y es conocido que la lectura de la vaca roja, que también lo leemos antes de Pesach, hay una serie de Shabbatot antes de Pesach, uno es Shabbat Pará, el Shabbat de la vaca, leemos una lectura especial donde leemos esto. Sabemos que tiene que ver con purificar temas de salud relacionados a lo cardiorrespiratorio. Es larguísima la sección del Zohar que explica cómo y por qué y quién era el que tenía que hacer el sacrificio y demás. Pero en medio de la explicación, una de las cosas que se tenía que hacer es, una vez que quedaban casi cenizas nada más de la vaca, porque esta vaca, a diferencia de otros sacrificios que se los ponía sobre el altar, se los cocinaba y después se los comían, este sacrificio se quemaba y se quemaba y se quemaba hasta que se hiciera ceniza. Sobre las cenizas, dice la Torá en esta parashá, había que poner madera de cedro, hisopo, ¿sí? Que era una planta que es una planta que era conocida por tener poder de purificación, es la misma planta con la que les habían dicho que marquen las puertas, ¿sí? Antes de salir de Egipto. Hisopo, ¿qué es? Scarlet. Scarlet es algo rojo, pero no sé exactamente cuál es la traducción. Bueno, había que poner estas cosas y quemarlas encima de esto. Así es lo que dice. Y en el versículo 23 dice lo siguiente. En el momento tan pronto como esta vaca se convirtiera en cenizas, existe el requerimiento de tirar sobre ella cedro, hisopo y scarlet. ¿Sí? Bamidbar 19:6. Y como ya hemos aprendido, ¿sí? y trae un verso que viene de Ibid número 9, dice, y un hombre que está limpio deberá juntar estas cosas para poner sobre la ceniza y dejarlas afuera del campamento, en un lugar que también esté limpio. Dice, ¿por qué dice un hombre que esté limpio y no un hombre, en realidad cuando dice limpio se refiere a puro, a pureza, ¿no? Dice, ¿por qué dice un hombre que esté puro y no dice un hombre santo? ¿Sí? Un tzadik o kadosh. ¿Sí? ¿Por qué alguien que esté puro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice, puesto que no se le puede decir a nada puro si no estuvo impuro antes. ¿Sí? Hay cosas que son inmaculadas, que nunca se impurificaron, y hay almas también
de esa característica, que son un grupo de almas que no participaron del pecado de Adán. ¿Sí? Hay tres grupos de almas que constituyen a la humanidad. Estamos la mayoría de nosotros que participamos en el pecado de Adán. Estuvimos ahí, estuvimos presentes en el momento de conectar con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Están otras almas que son las instigadoras, las que le dijeron al resto de una parte de Javá, de Eva, que fue la que le dijo, no, sí, come de... ¿sí? Las almas que tuvieron más afinidad, en realidad era una parte de la vasija, pero son las almas que tuvieron más afinidad con el chamullo de la serpiente, ¿sí? Con la yonará de la serpiente, y tiene mucho que ver con esta parashá. Y hubieron otro grupo de almas que se dieron cuenta de lo que iba a pasar y se fueron antes. Esas almas es lo que hoy algunas personas les llaman niños índigos o niños de cristal, ¿sí? Son almas puras que nunca participaron de ningún tipo de negatividad, pero en el momento de la redención final, del Gmar Tikkun, es necesario que todas las almas bajen al mundo, ¿sí? Que todos estemos acá para volver desde lo que vamos a entender dentro de un ratito, es el jardín del Edén terrenal, volver a unificar todas las almas. Las otras almas, las instigadoras, rara vez llegan a este mundo también, porque están en un lugar sumamente negativo, pero regresan al mundo, y también van a regresar en el momento del Gmar Tikkun, del fin de la corrección, regresan al mundo solo a ejecutar juicios muy severos. ¿Sí? Es gente que no tiene un alma, son almas que no son como las nuestras. Son pura maldad. ¿Sí? Como el señor de Alemania, del Holocausto. Son gente que no tienen ni siquiera tienen el libre, no es que son malvados porque no tienen opción, solo son negativas. ¿Sí? Y el único propósito por el cual bajan a la tierra es para ejecutar juicios muy severos. No es no lo pueden ni siquiera corregir hasta el momento en el momento del Gmar Tikkun van a nacer y morir y nacer y morir y nacer, y solo se van a purificar a través del nacimiento y la muerte. Por eso es que cuando nos acerquemos al Gmar Tikkun también vamos a ver una gran cantidad de niños que van a vivir vidas terribles y que van a morir rápidamente, y que todos nosotros vamos a decir que son pobres víctimas, y nos vamos a olvidar de que el sistema es perfecto y que son esas almas. Por eso hoy, no sé si saben, y es tremendo, pero al mismo tiempo seguramente es así y es perfecto, hay ejércitos de niños que son robados en África de muy chiquitos, tienen una expectativa de vida de 10, 11 años y nacen y mueren y nacen y mueren. ¿Sí? Porque pues son almas que necesitan, en el momento de la redención final del Gmar Tikkun, el único proceso que puede purificar ese tipo de negatividad que ellos hicieron es el dolor de nacer. No es morir, ¿eh? La muerte no es lo que los purifica, ¿sí? Porque morir es un alivio para ese tipo de almas. Es en realidad encarnar y estar prisioneros otra vez en un cuerpo. A todos nos pasa que es un tremendo, gran parte de nuestra corrección se hace en el momento de nacer, ¿sí? Porque es una gran cantidad de sufrimiento para el alma darse cuenta que tuvo que volver a reencarnar. Ahora, hoy todo esto, vamos a tratar de llegar a todos estos puntos en... Una sola pregunta. De cualquier manera, como estas almas que mueren y Sí. nacen y mueren son parte de la misma vasija, eso igual nos da dolor.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que no hay que pensar es que es imperfecto. ¿Sí? Igual nos da dolor. Entonces, volvamos a este punto 23, que dice, pues nadie es llamado puro si no estuvo impuro antes. El secreto de todo esto, dice, está escrito en la frase y con las aguas y por las aguas de salpicadas, ¿sí? El término es en arameo mei dinah, ¿sí? O maim dinah, agua mei nidah, ¿sí? O agua de nidah quiere decir ¿sí? Cuando uno salpica, ¿sí? Pero nidah también es el nombre con el que se llama la menstruación en hebreo. Más tarde va a hablar de esto, de la similitud, del hecho de que es la misma palabra, ¿sí? Pero en la Torah, en esta parashá, cuando habla de la ofrenda de purificación, porque ¿qué se hacía cómo se purificaba la persona que había entrado, en contacto con la muerte? Se mezclaba agua con la ceniza de la vaca roja y se lo salpicaba con este agua. Y ese agua que venía de una vaca roja, que era puro juicio, ¿sí? ¿Por qué? A ver, explico un segundito porque es largo, si no. En el Mishkan habían 4 caras de 4 bestias o de 4 criaturas sagradas, ¿sí? Y dice que del lado izquierdo estaba la imagen de un ox, ¿cómo se dice ox? De un buey o de un buey, sí, No, de un buey. La vaca roja era un ternero de ese buey. ¿Pero qué quiere decir del lado izquierdo? ¿Por qué la Torah menciona y de tal lugar del Mishkan enfrente estaba, ya no me acuerdo ahora exactamente la posición, pero en un lugar había un león, en otro lugar había una cara humana, en otro lugar había un águila y en el otro un ox? Y por cierto, la cara humana, me acabo de acordar de esto, que no sé si alguna vez lo mencionamos, cuando hay una frase en el libro de Bereshit que es muy cortita, donde dice que dichoso es Jacob, que es conocido arriba y abajo, ¿sí? ¿Y por qué es conocido arriba y abajo? Porque la cara humana que estaba en el hombre perfecto, por decirlo de alguna forma, digamos, estos 4 animales son 4 animales sagrados. El hombre es uno de ellos, pero el hombre más sagrado es la imagen de Jacob. Y la imagen de Jacob se conocía ya desde en los mundos superiores también, y por eso los ángeles que subían y bajaban de la escalera bajaban a verlo a Jacob vivo abajo, porque ellos ya lo habían visto arriba y querían ver que era cierto que este tipo por fin se había dormido otro para allá, pero bueno. En el lado izquierdo, no, esos eran los querubín, esos eran los ángeles. Ok, del lado izquierdo estaba la vaca, ¿sí? El buey. ¿Qué quiere decir del lado izquierdo? Del lado del juicio. ¿Qué es rojo? Rojo es juicio, ¿sí? Entonces, este juicio, de hecho, anteriormente cuando el Zohar, creo que en el 12 o 13, donde explica por qué rojo, dice porque el rojo, esperen un segundo que lo encuentro, bueno, dice, es muy largo, pero bueno, dice, ¿por qué rojo? Porque rojo es la sentencia de un juicio.
¿sí? Es la columna izquierda hecha fisicalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no es ya la sentencia, es la ejecución de un juicio. ¿Y cómo se purificaba a la persona de la energía de la muerte? ¿Está saliendo aire frío? Sí, en realidad estaba para sacar la humedad. Okay, porque creo que la gente tiene frío. Lo que pasa es que tal vez con apagarlo ya vamos a dejar de contribuir aire frío a la... Ok, entonces, ¿qué se hacía? Agarraban esta energía de la muerte, de energía de columna izquierda de un juicio, esto, y con eso purificaban la muerte misma. ¿Con qué se cura una picadura de serpiente? Con el propio veneno. ¿Sí? Ok. Dice, esto es, ¿por qué el secreto está en esto, lo del agua? Dice, porque esto es porque todos los juicios inferiores y todos aquellos juicios que vienen del aspecto de la impurificación, ¿sí? de que algo que estaba puro se impurificó, reciben su poder, esos juicios, desde Malhut, en el momento en el que ella adquiere o chupa energía desde el otro lado, ¿sí? El otro lado se refiere al citraja, al lado negativo, y mora en juicio, tal como está escrito, y trae una frase de Yeshaya 34:6 que dice, lleno con sangre, está hecho de grasa con grasitud. No, esa es la frase. En ese momento, todas las sentencias del aspecto de la impurificación son revueltos y elevados para que moren sobre este mundo. Inmediatamente después de hacer el ritual de la quema de la vaca, en el plano aquí abajo, y en este mismo plano se lleva a cabo la sentencia de haberla matado y de haber puesto al fuego este animal que representaba pura columna izquierda. Dice, en ese momento se le echa encima la madera, se echa encima de la vaca la madera de cedro. Y en ese momento la energía de lo impuro se debilita. Y en donde sea que, en cualquier lugar a donde haya quedado algún aspecto de esa impureza, se quiebran y se hacen débiles y se escapan de ahí, ya que ven su grandeza rota y oprimida, puesto que ha sido
puesto en práctica el ritual de la quema de la vaca roja. Y en ese momento, ninguna fuerza del mal puede prevalecer y el hombre se convierte en limpio. Esto continúa y explica, se los recomiendo que si pueden que lo lean, es muy muy largo, pero explica distintos aspectos de la Sefirot, de cómo funcionaba todo esto. Voy a saltar ahora a otra sección. 56. Ok. Nos vamos a la muerte de Aarón. Luego la Torá dice que y ahí Aarón murió, pero en realidad en su momento, como aparece en la porción de esta semana en Bamidbar 20:24, solo simplemente dice, Dios le dice a Moshe, decile a Aarón que debe reunirse con su gente. Dice el Rabbi, y literalmente el versículo 53 empieza diciendo, Aarón, entre comillas, Aarón deberá reunirse con su gente. Rabbi Jía abrió la discusión con el verso y así y así alabo a los muertos que ya están muertos. ¿Sí? Esta es una frase que fue escrita por el rey Salomón en Coelet 4:2. Dice, hemos aprendido de este verso y ya ha sido explicado. Vengan y miren. Todos los actos del santo, bendito sea él, son de acuerdo a la justicia de la verdad. Son de acuerdo a la justicia y a la verdad. Dice, no hay nadie que le pueda presentar a él ningún tipo de dificultad u objetar algo de lo que él hace. Dice, y le dice a él, no sé de quién está hablando, dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él logró todo lo que él quiso. Y entonces, alabo a los muertos. Esto es está disectando la frase. Rabbi Jía pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el rey Salomón alababa más a los muertos que a los vivos? Aquí, en este mundo, nadie es considerado vivo a menos que él esté en el verdadero camino en este mundo. Tal como está escrito, y Benania no sé, acá está traducido extraño. Benania, creo que la pronunciación es Ben Jehoiada, no me suena. Está escrito una de esas fonéticas extrañas. El hijo del valiente, o literalmente como está escrito en hebreo, dice el hombre vivo. Shmuel 23:20. Los amigos de Rabbi Shimon ya han explicado esto. El hombre débil no sigue el camino
de la verdad y por eso es considerado muerto. Sin embargo, el rey Salomón alaba a los muertos más que a los vivos, ¿sí? Alaba a aquellos muertos más que a los vivos. Les voy a tener que pedir que tengan paciencia y me sigan con esto porque es medio largo, pero es impresionante la revelación. Ok. Más que seguro, todas las palabras del rey Salomón fueron dichas con sabiduría. Y así y así o aquí son enseñadas. Y alabo a los muertos, ¿sí? Esa frase dice, si no hubiera sido escrito nada más que eso, y alabo a los muertos, pudiéramos decir que el rey Salomón realmente alababa a los muertos. Pero como dice, y alabo a los muertos más que a los vivos, acá seguramente hay una sabiduría que es una gema de las sabidurías. ¿Qué quiere decir, entre comillas, que a los que ya están muertos? Quiere decir, aquellos que ya murieron en un tiempo diferente y que ya han alguna vez dejado este mundo y se hicieron, y sus cuerpos se hicieron polvo. Ellos que han vuelto, ¿sí? Que han retornado, encarnando y han revisitado este mundo y que por seguro han recibido su castigo una o dos veces, siendo que ya han estado en el proceso de la reencarnación más de una vez, es seguramente mucho más redituable, está escrito como si fuera que paga más, ¿sí? Es mucho más redituable lo que ellos han recibido que aquellos que viven pero que nunca han recibido su castigo, que es la reencarnación. Voy a tratar de resumirlo porque es bastante largo. Sigue. Es largo, pero se los recomiendo que lo lean. Va desde el versículo 53 al versículo 60. De 53 al 60 de la porción de esta semana. Pero básicamente lo que dice es que después dice de que se dividen en hay dos tipos de jardines del Edén. Hay un jardín del Edén que es uno superior, que es donde están esas almas que nunca han bajado a la tierra, ¿sí? Que son absolutamente puras. Esas almas, cuando bajan por primera vez, son los vivos, ¿sí? Esos son los vivos. Los muertos, ¿sí? Son aquellos que ya han reencarnado más de una vez, pero que no están en el camino correcto, ¿sí? Pero son más preciados, según dice el rey Salomón, que aquellos que están vivos, ¿sí? Es más preciado una persona que, aunque todavía no hizo su corrección, ya pasó por el proceso de reencarnación un par de veces, ¿sí? Porque hay una frase que está acá, a ver si la encuentro. Dice, porque decidieron venir a hacer la corrección, a corregir los actos de otra persona que no son él.
¿sí? Vinieron a corregir los actos de alguien que ya se murió. ¿Sí? La persona podría tranquilamente decir, no, ¿por qué tengo que volver yo a ir a hacer si el que hizo eso sí, es su alma, ¿sí? Pero fue ese cuerpo, ahí está, ya sufrió sus enfermedades, sus esto, lo otro, lo que sea, ahí está, listo, ya pagó con lo que pagó. Pero la persona vuelve porque sabe que hay un tikkun olam, ¿sí? Una redención final que todos tenemos que traer. Dice, por más que todavía no esté en el camino correcto, ya son más preciados estas almas reincidentes, ¿sí? Que quieren hacer una corrección, que las almas puras que no participaron en el pecado de Adán. Dice, pero más valioso que estas dos son las almas reincidentes que finalmente se adhieren a la Torá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos logran la adhesión de Zeir Anpin. ¿Sí? O sea, al conectarse a la Torá y seguir la Torá no es necesariamente ser religioso, ¿sí? Sino difícil es definir qué es lo que sí es. ¿Sí? En realidad, la parte más importante de seguir la Torá es el buscar la pureza. ¿Sí? No es ni cumplir leyes, ni alajot, ni esto, lo otro. Es buscar la pureza y lograr amar a otra persona como uno se ama a sí mismo. Que ciertamente mucho de lo que han logrado hacer las religiones de la Torá es que sea lo más alejado posible a que la importancia esté realmente en el amor al prójimo. Ok. Por último, otra de las, y por cierto, hay que entender que el hecho de que este Shabbat se lee el procedimiento de la vaca roja, de este sacrificio, de poner el hisopo, de esto, del otro, eso que ocurría en el mundo, en donde a donde sea que había negatividad, la negatividad se debilitaba, ¿sí? Y hay una frase, cuando lean, realmente les recomiendo que lean esta sección del Zohar. Hay una parte donde cuando habla de los dos jardines del Edén, habla de me olvidé lo que iba a decir. Se me fue. Ya volverá si... No, valer la pena vale, el tema si tiene... Ok. Cuando aparece menciona los dos jardines y la conexión que hay entre lo que despierta el procedimiento de la vaca roja es conectar con la energía de Jochma superior, que es Abba e Ima, ¿sí? Las energías de los aspectos de madre y padre de la luz. Dice que su esencia misma es la libertad. ¿Por qué? Porque la mayor libertad que el hombre debe aspirar en este mundo es librarse del Satán, literalmente dice, del Satán, del destructor y del ángel de la muerte. Buscar verdaderamente ser libre es querer ser inmortal. Siquiera nosotros decimos que queremos ser libres y realmente ¿quién de nosotros tiene el deseo de ser inmortal? Es algo como que, ¿sí? Como no vimos, tenemos el deseo de tener mucha plata porque vimos otros que tienen mucha plata y parece que está bueno. Pero como todavía no vimos a nadie inmortal, no nos da gana. ¿Sí? Pero en realidad nuestra esencia y la cantidad de deseo que uno tiene de vivir absolutamente pleno y de que el cuerpo sea un vehículo de luz, es directamente proporcional al grado de
opresión bajo la que vivimos, ¿sí? De qué tan no libre, qué tan esclavos somos, ¿sí? Una persona que es, a medida que la persona se acerca a la verdadera libertad, cada vez tiene más deseo de vivir eternamente, de poder hacer grandes cosas por el mundo, ¿sí? La ampliación de la vasija se ve en verdaderamente el deseo de ser libres y de ser guías y no seguidores, ¿sí? Con lo cual es una forma de evaluación también dijimos que Rav que explica que la sociedad del futuro se basa en la igualdad y no en la uniformidad, ¿sí? Que todo sistema que es tendiente a uniformar a los seres humanos, ¿sí? A que seamos todos iguales, ¿sí? La igualdad no pasa por vestirnos igual, hacer las mismas cosas o todos hacerles caso a alguien, ¿sí? La igualdad pasa por todos lograr hacer infinitamente creadores, ¿sí? Con lo cual una forma de medir el medio en el que uno vive y se desarrolla, tu trabajo, todo, tu familia, es qué tanto te permite cada vez desarrollarte más como creador. Cuando se lee este Shabbat, se revela en el mundo una energía que debilita al opresor, al Satán y al ángel de la muerte. La pregunta es si vamos a saber qué hacer con esa energía, ¿sí? Si vamos a saber dirigirla, si vamos a siquiera entender que lo necesitamos más que al agua, tener la capacidad de oprimir a esas fuerzas. Porque si no sentimos esa necesidad, es por cómo esas fuerzas nos tienen del cuello, ¿sí? Asfixiados. Por último, en esta semana, la porción de esta semana, se revela por primera vez este concepto de la vara con la serpiente de cobre, ¿sí? El famoso símbolo de la medicina con la que eventualmente Pinjas también mata a la pareja esta que está causando esta plaga. ¿Qué pasa? Se muere Miriam, que también el Zohar explica, y parte del poder que tiene este Shabbat es la lectura de la muerte de Miriam y la muerte de Aarón nos purifica. Se muere Miriam y se acaba el agua, ¿sí? Porque por el mérito de Miriam un oasis de agua los perseguía por todo el desierto, por donde sea que iban. Miriam iba caminando y un cuerpo de agua que servía para hacer mikve, para tomar agua, todos vivían del agua del manantial de Miriam, que era un manantial móvil, viajaba por el desierto. Se muere ella y se acaba el agua. La gente se empieza a quejar, se quejan contra Dios y contra Moshe. ¿Y qué sucede? Esta vez no llega una plaga de que se empiezan a enfermar o lo que sea. Empiezan a aparecer serpientes de todas partes y a todos aquellos que hablaron mal, las serpientes los empiezan a picar y muchos de ellos mueren. La gente viene con Moshe y le dice: Moshe, hablamos mal de vos y de Dios y ahora están viniendo las serpientes a picarnos. Pedile a Dios que nos ayude. ¿Sí? No van a ir ellos a pedirle a Dios que no sabe que no tienen mérito, ¿no? Moshe le dice a Dios: Dios, acá están estos que hablaron mal. ¿Y qué le dice Dios? Agarra una
una vara filosa, ponerle una serpiente de cobre y elevarla en el aire. Y quien sea que le haya picado una serpiente, que la mire y eso va a servir de antídoto. ¿Se puede mirar algo y curarse? Parece que sí. ¿Sí? Nosotros, medios locos, creemos que podés mirar el Zohar y curarte. ¿Sí? El hecho es que la mayoría de la Shonara empieza por lo que vemos. Vemos algo, creemos que es de una cierta manera y manifestamos. ¿Sí? El proceso empieza siempre desde algo que vemos, juzgamos, hablamos. ¿Sí? Hoy los que escucharon el programa de radio explicamos un poquito de cómo es este tema de ver que en la cara los ojos representan Jochma, pensar inmediatamente que en el cuerpo el cerebro representa Jochma y Binah, dos planos metafísicos, tomar una decisión de aquello que vimos, según nuestros parámetros de lo que está bien y lo que está mal, y lo que es justo y lo que no, y emitir un juicio. ¿Sí? Por más que sea cierto a lo que creímos ver, ¿qué hace eso? Trae plagas. Y en el mes de Cáncer, lo dijimos en Rosh Chodesh Tammuz, es preferible no hablar. ¿Sí? Sobre todo porque todas las cosas que tienen que ver con los problemas cardiorrespiratorios provienen de hablar, ¿sí? De los juicios que uno emite hablando. ¿Por qué? Porque para hablar se requiere de aire que viene de los pulmones y ese aire se llama ruach, ¿sí? Se llama viento, pero también se llama alma, ¿sí? O espíritu. Y lo que hace la persona cuando utiliza el aire de los pulmones, este proceso de creación y baja un juicio, por más que crea que tiene razón, y puede tener razón, ¿sí? Pero más allá de que tenga, a ver, yo puedo tener razón en algo, X, pero si alguien me viene y me dice, mira, yo por cada vez que vos digas algo, que tenés razón, y me convenzas, ¿te voy a clavar una puñalada? No, decís, no, pará, yo quería tener razón, pero no quería que me apuñales. No, pero no es, si vos lo que realmente querés, vos querés tener razón, ¿sí? Tiene un pequeño costo, ¿sí? Sobre todo si emitís un juicio, si lo decís, hablando mal de otra persona. ¿Aceptás? Tal vez lo pensás un par de... a menos que tengas mucha bronca y digas, bueno, una puñaladita no está tan mal, con tal de que todos sepan, ¿sí? Pero seguramente lo pensás. Ya no hablarías tan gratuitamente. Si nosotros entendiéramos que emitir un juicio sobre otra persona, por más que pensemos que es cierto, es como clavarnos un puñal. Sobre todo, hay que entender que aquellas personas que tienen afecciones cardiorrespiratorias tiene que ver con que siempre va a afectar el lugar de donde proviene la energía, ¿sí? Igual conozco gente que le falta mucho el aire y que igual no se priva de hablar mal de otros. Hace un esfuerzo, junta aire y habla mal de otros. Ok. Versículo 70 de la porción de esta semana. Sé que es tarde, pero está bueno. Ok. Dice, ¿de qué se trata esto ¿de qué se trata todo este tema de la serpiente? ¿Por qué le vinieron a picar serpientes? ¿Por qué no fue de otra forma? Dice, ¿por qué también la cura? Esto no lo estoy leyendo directamente acá, estoy resumiendo todo lo que decía antes, ¿sí?
Dice, porque hablar mal, ¿sí? La lashon hara, la mala lengua, igual que la serpiente primordial, ¿sí? La serpiente de la famosa historia del jardín del Edén, en aquel, dice, igual que la que lo hizo, perdón, ¿verdad? Ok, igual que de la misma forma que en el momento del pecado original, la serpiente primordial habló la Shonara, ¿sí? Habló mal de Dios, porque en realidad lo que hizo la serpiente fue decirle a Javá, Dios te mintió, Dios te dijo que no, ¿qué te dijo? ¿Que no comas? No, te dijo que no toques, ¿sí? Y utilizó le dice, no, Dios no te dice, si Dios no hubiera querido que comas de esto, no lo hubiera puesto en el centro del jardín del Edén, te lo hubiera puesto lejos, ¿sí? ¿Dónde pones el veneno que dice manténgase alejado de los niños? ¿En una alacena alta o en un mueblecito a la mano sin candado? ¿Sí? No, si Dios quería, la serpiente manipuló, pero habló mal, le dijo básicamente mentiroso al creador. Dice, de la misma forma que la serpiente habló mal y la serpiente tomó dominio sobre él, sobre Adán. En realidad había sido con Javá, pero tomó dominio sobre él. Por eso es que cuando Israel habló mal, cuando este pueblo habló mal en contra de Dios y de Moshe, él les mandó serpientes para que los mordiera. Dice, y si no fuera así, como esta vez que fueron literalmente las serpientes, dice, la gente era afectada con lepra, la cual quemaba en la piel como la picadura de una serpiente, tal como ya fue explicado en otro lugar. Y habla acá del verso que dice, y la gente habló en contra de Dios y en contra de Moshe, cierra comillas. Ellos lo que hicieron fue decir, ¿cómo se dice cuando uno slander? Divulgar, pero hacia abajo algo, debe haber una parte, difamar, ¿sí? Ellos difamaron al santo, bendito sea él, que de acuerdo a la traducción en arameo de la palabra difamar, es murmurar. Ok, y como, y como a través del murmuro sacaron su veneno de adentro, de la misma forma tuvieron que ser picados por las serpientes para que el veneno entrara en su cuerpo y se quemaran por adentro, ¿sí? De la misma forma. Rabbi Zia dijo, las serpientes se acercaban a ellos y sus labios murmuraban. Y en el momento que murmuraban, las serpientes los picaban y se morían. ¿Qué quiere decir murmurar? Dice, de acá viene también el versículo en Coelet que dice, si la serpiente muerde y no puede ser, ¿cómo se dice cuando? No, cuando el tipo que encantada, y no puede ser encantada, que encantada también denota sin murmullo,
un fuego, ¿sí? Cuando a la persona le sale la serpiente y no puede ser dominada, ¿sí? Hay gente que está sabiendo que no tendría que estar diciendo lo que está diciendo, igual no lo puede evitar y lo dice, y está pensando no tendría que estar diciendo esto, pero lo dice, ¿sí? Que no puede ser encantada. Dice, un fuego brilla de sus bocas. Y lo que están haciendo es que se inyectan ese fuego adentro de ellos mismos. Sus órganos internos se queman y se mueren. Y esto ya fue explicado en otro lugar. Hay un concepto final, ya no creo que no hace falta que expliquemos más de cómo es el tema de la Shonara y demás, pero en el principio decía que por aquello, ¿sí? La persona se contaminó con la muerte, solo con el juicio de la muerte, pero quemado en este caso, puede ser purificada. Y que todo aquello que es puro, solo es puro si antes fue impuro. Si no, es sagrado. Si algo nunca fue impuro, es algo que simplemente es sagrado. Pero si algo es puro, es porque primero fue impuro. Y esto de el veneno de la serpiente se cura con el mismo veneno, tiene que ver con un concepto en espiritualidad o en cómo funciona el sistema, que lo aprendemos en las leyes de purificación de los artefactos de cocina, de la cayerización de algo. Cuando algo se impurifica, recién ahí se puede cayerizar. Cuando algo está recién fabricado, lo único que puede haber necesidad, como si uno no sabe quién lo fabricó y demás, hay algunas reglas que tienen que ver, hay gente que le hace inmersión en una mikve a los utensilios y demás. Porque uno debe de controlar la conciencia con la que una vasija fue hecha. Esto obviamente solo funciona para las personas que también les importa su propia vasija más que los vasos y los platos, ¿sí? La persona que lleva a hacer mikve porque quiere estar seguro de la pureza de su vaso y de su taza y de su plato, pero no le importa la pureza de su propio recipiente, ¿sí? Puede pasarse la vida haciéndole mikve a cada cucharita de cada cosa que no va a tener ningún efecto en su vida. Claro, sin la cucharita seguro. Entonces, si algo se vuelve impuro, la única forma de purificarlo es de la misma forma que se impurificó. ¿Qué quiere decir esto? Si se impurificó con fuego, ¿sí? Con calor, se debe purificar con un proceso que se llama agalá, que es con calor. Si se impurificó por fricción, ¿sí? Una persona agarró un cuchillo y cortó un cuchillo kasher, cortó un trozo de... cortó un trozo de, no sé, de una de carne, que es algo que no es kasher. ¿Cómo se purifica? Se purifica con fricción, se entierra, algunas personas dicen 3 veces, otras 7 y otras 10, pero se agarra el cuchillo y se lo clava en la tierra dura, ¿sí? Y la fricción lo purifica. Pero como no hay un proceso general, no, la forma bien de hacer es purificar de la misma forma en que se impurificó. Es decir,
te grito y te maltrato, no puedo comprarte un regalo para purificar esa acción. ¿Sí? Si la clipá fue generada con la palabra debe ser reparada. Si la clipá fue generada con una acción debe ser reparada. No puedo, hay gente que dice, y bueno, yo tengo facilidad para hacer ciertas cosas negativas, pero lo reparo con otro. No, no repara. ¿Sí? Con la misma herramienta que algo, una situación o algo se impurificó, con esa misma herramienta debe ser purificada. Si alguien le gritó a otra persona, de la única manera que se purifica es cambiando la conciencia y pedirle disculpas con la boca. Únicamente, sí, con la palabra. Si fue a través de la palabra, con la palabra debe ser rectificado. ¿Sí? Lo vemos que es muy común, esta es una de las cosas más comunes. La persona se desborda y grita esto, lo otro, lo que sea, pero después viene con flores. ¿Sí? Bueno, si yo te hubiera pisoteado tus flores, la forma de purificarlo es traerte flores nuevas. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Parece una estupidez, pero la clave, el principal propósito de las leyes de la Torá tienen que ver con la purificación de aquello que se hizo impuro, porque era obvio, sobre todo en esta generación, que íbamos a vivir entre medio de impureza. Y la clave de salir de nuestro caos es ir limpiando las cosas negativas que hemos hecho, porque nosotros tenemos el mérito de que somos muertos, más muertos que los vivos, como dice el rey Salomón, y somos más preciados ante la creación que las almas puras y que aquel que viene por primera vez y que nada. Pero la clave está en que busquemos acercarnos a la Torá, porque ahí ya termina siendo más preciado que todo. ¿Sí? Es donde no llegamos a leerlo, pero estoy seguro que van a leerlo después ustedes directamente, que dice de que esas personas que se acercan a Etz Haim reciben lo más grande que hay, que es poder vivir en el jardín del Edén en este mundo terrenal. ¿Sí? Poder vivir en el mundo físico y en el mundo por venir todo al mismo tiempo. Entonces, acercarnos a ese Edén terrenal, que puede ser nuestras vidas en esta encarnación, sin tener que recibir otro castigo. Otro castigo quiere decir encarnar de vuelta. ¿Sí? Está en salir a purificar aquellas macanas que hicimos. Y la clave, porque ya sabemos todas las cosas que hicimos, es descubrir cuál es el procedimiento para corregirlo. Y solo nosotros sabemos realmente cuál fue el proceso que utilizamos para que se hicieran impuras. ¿Sí? ¿Cuál fue el proceso que utilizamos para crear una bancarrota que causó dolor y sufrimiento a otras personas, un divorcio, una pelea de familia, lo que sea, el daño que sea que le hayamos hecho a otra persona, solo nosotros sabemos exactamente cómo se desencadenó. Porque muchas veces, sí, pero empecemos por los de esta vida, empezar por los de esta vida. Porque lo que sea que es de esta vida, viene acarreando todas las vidas anteriores. Si tuviera algo que ver con vidas anteriores y está corregido, no hubiera aparecido. En el caso de la Shonara, en el juicio, ¿cómo lo revertís? Lo que ya hiciste. Lo que ya dijiste. Dándote cuenta. Es lo más difícil que hay. Reparar la Shonara, muchas opiniones dicen que es irreparable. ¿Sí? Muchas opiniones dicen que no hay forma porque vos no podés salir a... no podés salir a detener toda la cadena de... Lo único que a mí se me ocurre que una persona puede hacer es públicamente hacer un descargo. ¿Sí? Pero públicamente, publicarlo en un lugar en donde también tenga la misma expansión, por decirlo de alguna forma, de salir realmente a
pedir disculpas, decir, bueno, la verdad es que yo interpreté, hoy me doy cuenta que tal vez no fue tan así. Porque aquí es aunque tengamos razón. Entonces, ¿qué vamos a ir a decir? Porque vos dijiste, aunque nosotros sepamos que es verdad. Tampoco lo podemos decir. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si nosotros sentimos que es verdad. Si vos, pido perdón por haber dicho. Pero ¿qué es la verdad? Consecuencia. Claro, vos decís, yo voy a publicar algo por lo que dije, pero suponete que lo que dije fue verdad. Lo que pasa es que no. Vos pensás que es verdad. Pero suponete que es verdad que es un dicho No, pero real. la verdad es ¿No? No, si produjo dolor. Pero, Pero No. es real. Ok, espera. ¿Qué pasa con consecuencias? Suponete, yo lo vi. Esa Ok, verdad puede ser espera. una consecuencia. Bien, vos vistes a alguien robando, ¿sí? No voy a entrar entre los detalles de que si realmente, o sea, si vos conocés toda la verdad de ese robo, incluso en vidas anteriores, porque hay una famosa historia del Baal Shem Tov y todo esto, ok, pero no vamos a salir a eso, ¿sí? Tampoco vos no conocés las circunstancias por qué esa persona robó. Y no sabés si lo hace todo el tiempo, si lo hizo una sola vez. No sabés si al día siguiente la persona se podía arrepentir y devolver la plata. Y a pesar de que vos lo habías visto, tal vez se hubiera reparado el daño y no había necesidad de difamar a esta persona. No tenés forma de saber. Vamos a decir que ninguna de esas situaciones se dio. Sin embargo, vos decidiste salir a publicarlo. Y si lo que hiciste es incorrecto fue salir a publicarlo, más allá de que tendrías que siempre pensar que no estás viendo toda la imagen completa, ¿sí? Lo que vos pensás que es justo, que es injusto. Espera. No. Espera, déjame terminar, no quiero que se me vaya. No quiero que se me vaya el... ¿Okay? Si lo que vos hiciste mal fue el salir a publicarlo, ¿sí? También podés salir y publicar que no lo deberías haber hecho. Hoy me doy cuenta que tal vez no contaba con toda la información, pasé un juicio sobre esta persona y la verdad tengo que reconocer que no tengo ni idea ni quién es, ni por qué lo hizo, no sé cuáles son sus motivaciones, no, la verdad pido disculpas, no sé, tal vez incluso me equivoqué y lo que esta persona estaba haciendo era lo mejor que podía hacer. Porque vos lo que hiciste es salir a apelar a la duda de otros, y la duda está al orden del día cuando se trata de juzgar, porque todos tenemos, porque Amalek es una fuerza, ¿sí? Vos lo que hiciste cuando salís a hablar mal de alguien es causar duda, ¿sí? Otra persona dice, sí, pero yo lo conozco y creo que esta persona sería incapaz, pero si Lili lo dice debe ser así. No, pero dice, un hecho de corrupción, que esto es como más... Bueno, pero con no, que uno puede que vos ves un enriquecimiento, o sea, lo que se ve hoy en día, que uno no puede decir no... No sé, ¿qué ves vos hoy día? No, pero por ejemplo, si sos testigo de algo, está sucediendo ante tus ojos, y lo de estás en un colectivo, y ves a alguien meter la mano en una cartera. Tenés que tratar, sí, claro que sí, tenés que tratar de detenerlo, no tenés que salir a publicarlo y a contarle a todo el mundo, esta persona es un ladrón. Pero bajar del colectivo y... No, lo que tratás de hacer es decirle a la persona, No, vos lo que haces es que lo tratás de detener, alertás a la persona, incluso lo denunciás, pero no tenés por qué salir a contarle a todo el mundo, tal y tal persona es un ladrón. ¿Qué ganas con eso? La verdad es que no. No, la verdad... A ver. La verdad es que para que de acuerdo a la Torá, para que un testigo sea calificado como testigo, primero que nada no tiene que estar solo, tienen que haber dos testigos, y le tienen que haber dicho a la persona, mira que si haces eso, vas a estar cometiendo un delito. ¿Sí? Si no advirtió a la persona, mira que eso que estás haciendo está mal, que es darle la oportunidad al delincuente o lo que sea para que no lo haga, no es, según la Torá, no es considerado como un buen testigo, no puede aparecer en una corte.
Es carterista. Claro, pero nosotros Claro, porque tendemos a pensar de que no hay justicia en el mundo. O sea, de que no hay leyes de causa y efecto, de que la mayoría de la gente sale impune. claro, que en realidad no es tema nuestro ser los que vamos a materializar ese castigo. Tenemos que sentir que esa persona va a tener lo que merece No, de hecho, sola. lo que tendrías que sentir es que esa persona deje de robar y deje de hacer eso que está haciendo. Si querés saber Sí, de qué eso. tenés que tratar de sentir, tenés que ver la situación y decir, este caos ya no va a pasar más. Porque esa persona ya nunca más va a necesitar robar, no, porque... ¿sí? Pero esa es la diferencia entre ser uno más del montón y ser las personas que van a cambiar este mundo. Porque lo que vos decís que es correcto socialmente, la humanidad lo viene haciendo hace 5.700 años y mirá el mundo de porquería que tenemos. Sí, de hecho hay un caso. No sirvió, ¿sí? Esa fórmula de la justicia, el juicio y esto y la familia que sale a pedir que lo ejecuten al otro tipo. Hubo un caso que yo leí de una persona que iba a ser torturada por un torturador y tuvo esa conciencia y pensaba con misericordia, pobre el que la iba a torturar. No la pudo torturar. Eso no. Ajá. Pero es muy difícil. ¿Se lo dijo? No, lo pensaban hacer, lo deciste. Pensaba todo el tiempo por él. No, porque ya está por el daño que se juzgando estaba que- haciendo a sí mismo por lo que le iba a hacer. Y no pudo torturarlo. Entonces, no pudo torturarlo. Lo que sea que haya sido que le haya pasado en su proceso mental, es el hecho de que nosotros, y no mucha otra gente más, tenemos la capacidad de reprogramar esta matrix, esta matrix. ¿Sí? Nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y no se hace, ¿sí? Estando todo el día amargado por lo que roba un gobernante, porque no, para eso hay otros 5.000 millones de personas que tienen ese trabajo de ser los que le traen, ¿sí? Los que mantienen la balanza del lado negativo cargada con todo el juicio que llevan a cabo. Nuestro trabajo es cambiarlo. ¿Está bien? Ves algo negativo y lo que haces es que lo bendecís, lo cambiás, en tu mente decretás que ese tipo de cosas negativas ya no van a ocurrir más. ¿Sí? Y si podés, ayudás a una persona que sería, entre comillas, una víctima. Tampoco hay víctimas. ¿Sí? A ver, es fácil, pero querés empezar a alterar el medio en el que vivís realmente, es la forma. Puntualmente con razonar, Aparte, yo hablo más de alguien más allá de la razón. sí. Digo que alguien es de tal manera, negativamente, ¿no? Una opción no es hablar, o sea, lo mismo en la misma circunstancia, en una situación, decirle a un tercero que esa persona es y buscarle el lado, aunque cueste un... Sí, si ya lo hiciste, si ya hablaste mal, sí, podés tratar. Podés tratar, pero lo mejor es no hablar de... Voy a otra cosa, que es un último punto, sé que es tarde, pero tenemos que entender que a cada uno de nosotros, y es totalmente individual a cada uno de nosotros, nos molesta de lo que vemos como impuro, solo aquello que es impuro en nosotros. Si lo vemos, es porque tenemos responsabilidad sobre eso. Si te resulta si no tenés responsabilidad sobre ello, ni siquiera te enterarías de que está pasando. ¿Sí? Si te enterás de algo que está pasando que es negativo, es porque vos tenés que ver con eso y tenés que empezar a buscar en qué áreas de tu vida haces lo mismo. ¿Sí? Haces lo mismo. Porque lo mismo que hace los gobernantes, los empresarios, lo hace mucha gente en todos los niveles. ¿Sí? El enriquecimiento ilícito es algo que mucha gente en la sociedad argentina hace.
¿sí? El empresario se enriquece ilícitamente no pagándole las cargas sociales a su empleado le roba y se enriquece ilícitamente, ¿sí? O sea, le determinan un sueldo, pero él se determina otro sueldo porque le roba a su empleador, porque siente que es justo, porque a él le están robando porque lo tienen en negro, al empleador le roba el Estado, y el Estado es toda una cadena de todos haciendo mucho de lo mismo. Y lo que más te molesta del gobernante, del empresario, del que sea, es lo que vos estás haciendo, ¿sí? La vez pasada una persona me dice, no, pero a mí lo que más me molesta es el abuso del poder. Por mí que se lleven toda la plata, pero a mí me molesta el abuso del poder. Y vos te fijás en cómo manejan los argentinos y querés ver abuso de poder. En el momento que le das un vehículo, una cosa más poderosa que el hombre de a pie, se lo tira encima a otro argentino, ¿sí? Entonces, aquel que va por la calle con el semáforo en verde de su lado y toda la gente que va cruzando acá en la senda peatonal tiene el paso y él decide que quiere doblar y no espera el tiempo que sea que tenga que esperar para aquel que tiene derecho de pasar haga uso de su derecho en pleno derecho, ¿sí? Y empieza a poner la trompa del auto para ver si él también puede pasar, que no me venga a decir de que le molesta el abuso de poder, porque él es un abusivo de poder, sino que a él lo máximo que le han dado es un auto. Nunca le dieron la gobernación de una ciudad, ni una gran empresa, ni un gobierno. Y es importante entender que no es menor, porque el hecho de que vos pongas la trompa del auto y hagas que una persona se apure 10 pasos, no sabés la repercusión que tiene en cómo le cambia el día a la persona que lo hayas apurado 10 pasos cuando él no quería apurarse, ¿sí? Es un efecto mariposa. Entonces, ¿qué es lo que nos molesta? ¿Qué, el monto? Bueno, pensás que no molestás. Hay algo peor. Ya entiendo. Por eso, toda cosa que te molesta de lo que ves afuera es una buena forma de medir. Bueno, por eso es una sociedad que no está. Y yo definitivamente no creo que o sea, también veo mucha gente que se queja del gobierno y no parece estar funcionando. Claro. Está bueno, pero es una sociedad que se cubre mutuamente porque todos están en falta. Entonces, la forma más fácil de cubrir algo es estar en lo mismo. Es como vos dijiste. Había un famoso líder, ese que mencionaste, en Alemania, que ponía gente en círculo y ponía la víctima en el medio y cada uno daba una patada. Ninguno era culpable de la muerte. Claro, todos. Pero hay una cosa peor todavía digamos, la impronta del poder. Hay mujeres que se sienten con poder porque llevan un cochecito de bebé. Y mandan al chico adelante para que pare todo el mundo sin saber que el chico es su hijo y está arriba del cochecito. Y lo llevan con valiente. Yo los he visto. Entonces, ni siquiera el poder sobre uno mismo arriesgándose uno. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, otra vez, la clave de este mes es empezar a buscar cómo purificar nuestra vida a través de... No se gasten demasiado en la Shonara, porque dudo que vayan a tener éxito reparándolo. Dejen de hacer la Shonara. Por eso hay que dejar de hacer la Shonara, pero salir a buscar aquellos conflictos, aquellas cosas que tuvimos con otras personas, con situaciones en donde solo nosotros sabemos cuál fue el mecanismo que utilizamos. Porque a lo mejor terminó mal, sí, pero nosotros conocemos cuáles son los mecanismos que utilizamos en el proceso. Y la otra persona, no es que la otra persona sea una víctima, pero fue un partícipe de ese caos, ¿sí? de ese evento negativo en nuestra vida. Y es un tema de la otra persona si él quiere purificar su vida.
pero la de cada uno de nosotros depende de, sabiendo qué fue y cómo lo hicimos, hacer el camino inverso, utilizando las mismas herramientas. Muchísimas gracias.